Intento siempre, me gusta, si salgo de vacaciones, que sea por España. Sí, donde sea. Todo, donde sea. Sí. Claro. No, a mí no mucho. Galería no. Sí. De interior más que de playa. Me gusta. Pues yo sí. Aquí en Aragón, por ejemplo, tenemos el Pirineo, que es un inmenso jardín, dijéramos. Una cosa del turismo cultural también, sí. Aparte de hacer playa en verano, hacer algo de visitar en invierno, sitios. Sí, de fin de semana. En época de vacaciones se presentan diversas opciones para viajar. Una de ellas es el turismo de interior. Las opciones de alojamiento son muy variadas. Hoteles, camping, casas rurales y apartamentos turísticos. Entre todas ellas, Aragón oferta casi 106.000 plazas, casi el 43% aquí lo tienen son hoteles. Y para los que prefieren la montaña frente a la playa, los alojamientos rurales son una opción a tener en cuenta. En Aragón hay más de 1.500 viviendas de turismo rural que ofertan un total de 12.000 plazas. Y atención a este dato, hasta el mes de marzo las casas rurales aragonesas recibieron 26.000 turistas, supusieron casi 75.000 pernoctaciones. Además, fíjense, de esos 26.000 turistas, el 95% eran españoles y el 5% extranjeros. Este es un pueblo que está a 3 kilómetros de campo y la casa rural es un garaje que tenía, que lo acondicioné como 2 apartamentos de turismo rural. Una gran parte de la casa me la he ido haciendo yo, con mucho tiempo y mucha paciencia. Bueno, ahora me he cambiado de ropa porque tengo que preparar un apartamento para una gente que va a venir este fin de semana. Los apartamentos son tipo dúplex, son para 4 personas y en una de las habitaciones podemos meter una cama supletoria que serían para 5. Los clientes, pues fundamentalmente de Barcelona y de Zaragoza. Aparte, pues podemos de Valencia, de la zona de Valencia también suele venir bastante gente. Buenas. Hola. Aquí os traía leche de la vaquita. Toma ya. Muchas gracias. Para que la podáis probar, y hay huevos también. De entrada lo que nos llamó la atención era el sitio, ¿no? La casa en mitad de la montaña. Se puede decir que nosotros somos más de montaña que de playa. Pues mira, nos levantamos por la mañana, desayunamos, nos tomamos nuestro cafelito y nos preparamos la ruta que vayamos a hacer ese día. Si vamos a ir al río, si vamos a visitar algún pueblito de aquí. La verdad es que no nos estamos gastando mucho porque aquí hay tanto que ver gratis. La gente que viene, si quiere ver los animales, que viene mucha gente con niños, pues normalmente pues pueden ver los animales o ayudar a dar la leche o a soltarlas. Estas son las terneras que tengo más pequeñas, que les doy leche. Y vamos, una cosa pues un poco diferente, una cosa que en otro tipo de turismo nunca podrías... Bueno, eso es turismo rural. Hala, Isabel, ¿quieres darle la leche a uno o no? Venir de la ciudad y poder estar tan en contacto con los animales, una cosa tan bonita, tan natural, ver a los terneritos aquí, pues es muy chulo. La ciudad vamos al súper y compramos el brick. Y aquí viene Joaquín y te trae la jarrita. Le hemos mandado a mi marido a comprar al pueblo, que luego vamos a comer todos. Y nosotros pues hemos venido aquí con Joaquín a dar un paseo por las pozas. Hay 2 o 3 rutas alrededor del pueblo, son rutas de media hora y se les explicas o les acompañas, depende un poco cómo va el tiempo. Si puedo, sí que me gusta acompañarles a que vean la zona y explicársela in situ. Bueno, Isabel, ¿cómo va el paseo? ¿Estás cansada? Ya estamos llegando. Veníamos a buscar exactamente esto, plena naturaleza. Y la verdad que parece que este es en medio de la selva, en un sitio que esté súper apartado y en realidad tampoco estás tan retirado. A 15 minutos de la casa. Sí, es increíble que tengas esto tan cerca. No tiene nada que ver al turismo masivo de playa. No tiene nada que ver. Si quieres descansar en vacaciones, lo mejor es hacer unas vacaciones así, para mí. ¿Te ha gustado el paseo? Ha sido chuli, ¿eh? A ver si tu padre nos ha preparado la comida. ¿Qué? ¿Vamos a comer?
¿Qué nos has preparado? ¿Qué nos has preparado? Mira, carne. Bueno, pues nada, un día súper guay, redondo. Vamos a pasear, hemos hecho una vuelta súper chula por las pozas y qué mejor ahora llegar y ponernos a comer carne a la brasa, que no hay nada mejor que esto en el campo.